Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 20. Ustedes quédense activados por si acaso yo lo necesito. Sigan en ese flow. Aleluya. Aleluya, aleluya. Apocalipsis capítulo 1, el verso 20, verso 9 al 20. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que la presencia del Señor está aquí? Aleluya. Aleluya, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como de sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos predicar tu palabra, Señor. Queremos, Dios mío, que tú nos hables, Señor, de forma especial. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en esta hora. Vuelve al principio. Vuelve a estar en el Espíritu. Vuelve al primer amor. La iglesia primitiva, si nosotros vamos a ver y comparar la iglesia primitiva, podríamos compararlo como el agua más pura, y es la expresión más sencilla de la comunión del Señor con el hombre en esta tierra desde el momento en que el hombre cae. Escuche bien. Aquel Jesús que había muerto, que había sido crucificado, Dios lo resucitó y lo hizo Señor y Cristo. Y nunca los hombres en la historia del hombre habían experimentado una bendición tan grande, una gloria tan grande, que es tener al Padre y a Cristo hablándole, caminando y morando en ellos
nosotros en forma del Espíritu Santo nunca habíamos recibido una bendición tan grande. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18, que dice que el primero no se está refiriendo, o que Él es el primero, no se está refiriendo quizás al principio de la creación, y quiero poner esto como contexto, sino al principio de una resurrección. Escuche bien, Él no se está refiriendo al principio de una creación, sino al principio de una resurrección. Y Él dice: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Sí? Ese que vivo y estuve muerto, ¿quién es? Jesucristo. ¿Me entiende, no? Y no es casualidad que el Señor mismo le haya enviado a un hombre a escribir unas cartas y hablarle a esa iglesia, a esa primera iglesia que aparece ahí, que es Éfeso. Y una de las cosas que me llama la atención es que lo primero que le dice es que vuelvan al primer amor. Allí está el principio. Allí está lo primero. Allí está lo que Jesucristo quería decir. El mismo Señor quería decirle a la iglesia que era el principio. Y ese principio es ese primer amor, volver a esa persona, la más pura, ese encuentro que tú estuviste con el Señor, esa primera vez, ese primer encuentro que tuviste con el Señor, ese primer instante, ese primer encuentro que tuviste con el Padre, cuando le dijiste al Señor: yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros posiblemente miramos las señales y las maravillas de la obra de los hermanos de la iglesia primitiva, y muchos nos enfocamos en que este principio era lo que hacía la iglesia primitiva antes. Y yo le tengo que decir que la iglesia primitiva antes compartían todo lo que tenían y daban todo lo que tenían porque querían que todos tuvieran todo en común, ¿sí? Pero yo quiero que usted sepa que ese no es el principio que Dios está queriendo decir. Eso es una consecuencia del principio que Dios quiere que nosotros tengamos. Lo que tú haces es consecuencia de aquel principio que tú tienes con el Señor. Ese primer amor que tú tienes con el Padre, ese primer amor que tú tienes con el Señor. Hay una consecuencia, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser transformado, algo yo tengo que hacer. No sé si me está entendiendo. Consecuencia de estar en ese principio, en ese primer amor. Y muchos miran esto como una señal de volver al principio, y tengo que decirle que es solamente la consecuencia. El principio es el amor. Cuando Dios nos dice: vuelve a lo primero, vuelve a las primeras cosas, vuelve a estar en mi presencia, vuelve a estar en ese primer amor, Dios te está diciendo: necesito que entres a ese primer amor. Y ahora vamos a entrar un poquito más en contexto. Y lo que estaba leyendo ahí específicamente, vemos a un hombre que estaba en un lugar desterrado. Estamos hablando de Juan. Juan, uno de los discípulos del Señor, el discípulo amado, aquel que se acostaba en el pecho del maestro, aquel que escuchaba los latidos del corazón del maestro, aquel que siempre estaba pegadito a él. Allí estaba. Mientras todos los discípulos fueron muertos, allí había uno que todavía estaba vivo, porque no lo habían podido matar. Y allí lo enviaron a la isla de Pasmo, y allí estaba desterrado en aquel lugar, y allí estaba olvidado por muchos. Pero allí fue donde Dios le dio el libro de Apocalipsis. Allí fue donde Dios se le reveló. Allí fue donde Dios le entregó esta escritura. Allí fue donde Dios le mostró su gloria. Estaba en un lugar que posiblemente escaseaba pan. Estaba en un lugar donde posiblemente tenía dolor. Estaba en un lugar donde posiblemente estaba pasando por una tribulación. Pero Juan estaba
recibiendo una palabra de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba recibiendo algo del Padre. Y me llama la atención porque Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Dónde estaba? Y esto es clave entenderlo, porque esto es lo que te lleva al principio: estar en Él. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto quiere decir que el lugar donde yo me encuentro no determina el lugar donde yo debo permanecer. Tengo que volver a repetirlo. El lugar donde yo me encuentro no determina el lugar donde yo debo de permanecer. En otras palabras, el lugar donde yo estoy en mi proceso no puede desanimarme, sino que debe ser algo que me empuje y que me lleve al estado original, que es el lugar de mi espíritu, que es el lugar de la presencia del Señor, que es el lugar donde yo me conecto con el Padre. El lugar de mi desierto no me puede detener. El lugar de mi desierto, mi proceso, no puede hacer que yo pare de buscar la presencia del Señor. Y él decía: yo estaba en el Espíritu. O sea, estaba listo para mirar cualquier cosa que tú me quieras mostrar. En otras palabras, Dios te quiere decir en esta mañana: aquellos que están pasando por proceso, tienes que estar listo, tienes que estar atento, tienes que estar alerta a lo que Dios te va a mostrar en medio de tu proceso. El proceso no te puede detener, el proceso no te puede intimidar, el proceso no te puede quedar ahí en el lugar donde estás estancado. Al contrario. Por eso es que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es tomar fuerza. No importa dónde usted se encuentre o en qué proceso usted se encuentre, debemos permanecer en el Espíritu como Juan permanecía en el Espíritu. Y Dios te está diciendo en esta mañana, escuche bien lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo en esta mañana: permanece alerta. No permita que te roben, no permita que te distraigan, no permita que te hagan salir del estado original, que es estar en el Espíritu. No permita que te saquen del enfoque, no permitas que el enemigo te saque de ese lugar donde tienes que estar, del primer amor, del estar en el Espíritu, del primer amor, de los principios que te enamoró del Padre. Ahora me gusta esto porque veo un hombre, Juan, diciendo que estaba en la isla de Patmos. Estaba mal. Estaba en un lugar donde los hombres mueren. Porque eso fue la intención de que lo llevaran a aquel lugar. Que pase sus últimos días allí, que se muera allí. Estaba en un lugar de escasez, pero Dios se le manifestó, lo vio como nunca lo había visto. En el momento más difícil de su vida, él lo vio como nunca lo había visto. Él decía en ese momento: pero yo caminé con él, yo comí con él mientras él estaba aquí. Yo vi los milagros que él hacía. Yo lo vi caminar sobre las aguas. Yo vi los milagros. Yo vi resucitar muertos. Yo vi cuando él multiplicó los panes. Yo vi cuando él convirtió el agua en vino. Yo lo vi, pero nunca yo había vivido una escena como esta. Nunca yo había visto un resplandor en su rostro. Nunca yo había visto los ojos como de fuego. Nunca yo había visto alumbrarlos como en forma de sol escandescente. Nunca lo había visto de tal forma. Y alguien tiene que entender aquí, y alguien tiene que declarar aquí en esta mañana. Y yo no sé si usted va a agarrar esta palabra, pero usted agárrala rápido. Alguien tiene que entender que veremos a Dios como nunca lo hemos visto. Que veremos a Dios manifestarse como nunca lo hemos visto. Que veremos a Dios meterse en nuestro proceso como nunca lo hemos visto. Que veremos a Dios glorificarse como nunca lo hemos visto. Pero para yo ver esto, tengo que permanecer en Él. Tengo que permanecer en el Espíritu. Tengo que permanecer en el primer amor. Tengo que volver al principio. ¿Sigo o paro? Alguien aquí posiblemente
va a decir: ya yo he visto a Dios sanarme, yo he visto a Dios darme provisión cuando no he tenido. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto la gloria de Dios en medio de nuestro caminar. Pero lo que tenemos que entender es que aún no hemos visto su gloria manifestarse como nunca lo hemos visto. Y lo que usted tiene que entender es que mientras usted está esperando y esté pasando por el proceso, hay alguien que le está diciendo: quiero y necesito que vuelvas al primer lugar, que vuelvas a lo primero, que vuelvas a estar en lo secreto, que vuelvas a estar en mi presencia, que vuelvas a estar en ese primer amor, en lo que llega esta bendición, para yo mostrarme mi gloria, para yo mostrarte algo más allá, para yo bendecirte aún mayor. Tienes que volver al principio, tienes que volver a lo primero, tienes que volver al primer amor, tienes que volver a estar en el estado original. Y el estado original es que nosotros siempre estuviéramos en la presencia del Padre. Sí, porque Dios te creó para que tú estuvieras en una atmósfera de gloria. Porque Dios creó al hombre para que estuviera en una atmósfera de gloria. Porque Dios te creó para que estuviera en el lugar con Él, en los secretos con Él, que tuviera intimidad con Él, que fueran uña y mugre, como dicen por ahí. Para eso Dios te creó. Ahora me llama la atención algo que dice la palabra, y es un mensaje a las 7 iglesias. Y a la primera le dice, escuche bien: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Jesús está hablando. Hay una iglesia que es buena, hay una iglesia que hace el trabajo, hay una iglesia que mete mano, hay una iglesia que está presente, hay una iglesia muy buena. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y Dios le dice a esa iglesia: ya no son los mismos de antes, ya no son los mismos que se apasionaban como antes, ya no son los que buscaban mi rostro de madrugada, ya no son aquellos que llegaban a la casa del Señor porque anhelaban la presencia del Señor. Ellos aman más a la obra que al dueño de la obra. Ya no me aman tanto a mí, ellos aman lo que hacen. Aman lo que hacen para que la gente lo vea, para que la gente lo... Y allí estaba el Señor diciendo: dile que yo los estoy observando, que ya no son lo que fueron, que yo quiero que vuelvan al principio, que yo quiero que vuelvan a mi presencia. Ya no son lo que eran antes, pero que lo hagan rápido. Y el Señor le sigue diciendo: porque si no, quitaré su candelero en medio de ellos y se apagará el fuego de en medio de su iglesia, se apagará el fuego en medio de su ministerio, se apagará el fuego si no se acercan y vuelven al principio, aquello que te enamoró, aquellas primeras cosas que hacías con el Padre. Y esto quiere decir que si yo pierdo el primer amor, que si yo pierdo el primer amor, que si yo pierdo estar en el Espíritu, se puede ir el fuego de Dios en medio de nosotros. ¿Y cuántos podrían estar sin el fuego de Dios? ¿Cuántos podrían estar sin la presencia de Dios? ¿Cuántos podrían estar? El Señor no quiere quitar el candelero de nosotros. El Señor no quiere quitar el candelero de esa primera iglesia. El Señor no lo quiere quitar. Solamente el Señor le está recordando: vuelve al principio, vuelve al primer amor, vuelve al primer amor.
¿Y qué pasa cuando el fuego del Espíritu se apaga? Y aquí es donde podemos nosotros analizar nuestra vida, podemos analizar nuestras actitudes, podemos analizar todo lo que hemos hecho. ¿Qué pasa cuando el fuego del Señor es quitado? Comienzas a perder la pasión, comienzas a perder el deseo de buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Comienzas a perder el tiempo en cosas que son totalmente temporales. Comienzas a ser insensible a las cosas de Dios y ser más sensible a las cosas que son temporales. Escuche bien. Comienzas a desenfocarse. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives, ¿qué? Que avives, ¿qué? El fuego del don de Dios que está en ti. Por eso es que Pablo le tiene que escribir a Timoteo. Y yo quiero que usted sepa algo. Pablo le está escribiendo desde una cárcel. Pablo le está escribiendo a Timoteo desde una cárcel, de un estado de no muy bueno. Pablo le está escribiendo a Timoteo de un lugar de prueba. Pablo le está escribiendo a Timoteo de un lugar de preocupación. Pablo le está escribiendo a Timoteo de un lugar de angustia, de un desierto donde él no la está pasando muy bien. Escuche bien lo que te estoy diciendo. Y se cree que en ese tiempo uno de los que gobernaba, si no me equivoco, era Nerón. Estaba persiguiendo a los cristianos y matando a los cristianos. Por lo tanto, se cree que Timoteo, para que pueda tener un contexto de lo que está pasando aquí, ¿por qué le dice esas palabras? Que Timoteo entró en pánico, que a Timoteo le comenzó a dar temor, que le empezó a dar miedo, entró en pánico, comenzaron a esconderse, la iglesia dejó de congregarse y entraron en pánico, entraron en miedo. Por esto es que el verso más adelante la Biblia nos dice que no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Pablo estaba preso. Pablo posiblemente tenía una sentencia y desde allí estaba dando una palabra de ánimo a alguien que está afuera. Eso solo lo hace alguien que está en el Espíritu. Eso solamente lo hace alguien que permanece en el primer amor. Eso solamente lo hace alguien que está en el primer lugar, en el primer principio. Eso solamente lo hace alguien que está lleno de la presencia del Señor. Alguien que estando en un lugar de derrota posiblemente. Alguien que estando en un lugar posiblemente de enfermedad o de alguna prueba. Alguien que está pasando por un proceso le está dando un consejo a alguien que está libre en la calle. Alguien que está libre en la calle, que posiblemente se sintieron amedrentados porque alguien los está persiguiendo. Pero Dios le está diciendo: necesito que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es necesario que comiences a hacer las primeras obras. Si Dios está en tu corazón, no tienes que temer. Si Dios está en tu corazón, no tienes que temer. Si Dios está en el asunto, tú no tienes que correr, no tienes que huir. Él te va a ayudar en medio de tu proceso. Por esto es que Pablo dice: aunque estés siendo perseguido, iglesia, aunque te quieran matar, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vuelve al principio, vuelve al primer amor, vuelve a estar en el Espíritu. Ahora yo tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que te está pagando? ¿Qué es lo que te está pagando? ¿Qué es lo que te ha hecho apartarte de ese primer amor?
¿Qué fue lo que permitió que te alejaras de ese principio con Él? ¿Qué fue? Y ahí es donde nosotros tenemos que entonces escudriñar nuestro espíritu. Y como dice la palabra del Señor, Señor, examíname, a ver si hay camino de perversidad en mí. Que el Señor pueda traer a recuerdo qué fue lo que pasó. Y aquí es donde yo tengo que analizar. Jesucristo le dice a Juan, la Biblia dice que él cayó como muerto. Dani, ¿sabes por qué? Porque ante la presencia del Señor mi yo tiene que morir. Lo que yo soy tiene que caer al suelo. Mi yo tiene que estar postrado delante de su presencia. Y allí cayó como muerto. Jesús le dice: escríbele a la iglesia. Escríbele a la iglesia. Todo está bonito, todo está bien decorado, todo se ve bonito. Hay aire acondicionado, hay sonido, hay pantalla, hay un asiento acoginado, qué lindo. Hay un espacio para los niños, qué lindo. Hay una cafetería para que usted pueda desayunar, qué lindo, todo va bien. Pero necesito que le escribas. Que le escribas a la iglesia y que le digas que han perdido su primer amor. Que se ha convertido más importante su fama. Que se ha convertido más importante su ministerio. Que se ha convertido más importante el nombre que pueda cargar. Que se ha convertido más importante los bienes que pudieras tener. Que se ha convertido más importante su trabajo. Que se ha convertido más importante todo alrededor. Escríbeles que han perdido su primer amor. Escríbeles que tienen que volver a mí. Escríbeles. Porque si no, voy a tener que quitar el fuego. Voy a tener que quitar la luz, lo que los alumbra. Voy a tener que salirme en medio de ellos. Voy a tener que salirme del medio. Escríbeles que tienen que volver al principio. Escríbeles que tienen que volver a estar en el espíritu. Escríbeles a que tienen que volver al primer amor. Pastor, pero ¿cómo yo sé que he perdido mi primer amor? ¿Cómo lo sé? Cuando comienzo a poner excusas. Ya yo no voy a la iglesia porque está lloviendo. Yo no voy a la iglesia porque el hermano no me saludó. Yo no voy a la iglesia porque ni siquiera los ujieres son muy fuertes y me dan muchas órdenes. Yo no voy a la iglesia porque es que me senté en una silla de plástico y el pastor no ha comprado más silla. Yo no voy a la iglesia porque es que el aire me da ahí en la misma espalda y me congelo, me da una pulmonía. O yo no voy a la iglesia porque tengo calor. O yo no voy a la iglesia porque es que he estado tan agotado del trabajo, no puedo llegar. Yo no voy a la iglesia porque me miraron mal. Yo no voy a la iglesia porque el pastor me dijo y me regañó. Excusa tras excusas. Excusas tras excusas. Cuando alguien pierde el primer amor, lo único que hace es excusarse. Cuando alguien está en el primer amor, busca la forma de llegar a la iglesia. Si tiene frío, busca el jacket. Si algo le molesta, sigue viniendo. Si alguien lo miró mal, sigue con gozo. Si alguien
Busca la forma de llegar a la iglesia. Busca la forma de congregarse. Busca la forma de trabajar en la iglesia, aunque no le digan absolutamente nada. Busca la forma de predicar, aunque no tenga título. Busca la forma de decirle: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Aunque no tenga título dentro de la iglesia, comienza a hacer el trabajo que Dios le dijo que tenía que hacer. Eso es alguien que está en el primer amor. Eso es alguien que está en las primeras cosas. Eso es alguien que está en el Espíritu. Eso es alguien que entiende que tiene que permanecer en el principio. Cuando usted pierde el primer amor, comienza a alejarte del altar. Sí, porque antes te sentabas al frente y poco a poco te comienzas a alejar del altar, hasta que posiblemente llegas y te quedas en tu casa. Se van acercando a las cosas que son visibles, a las cosas que son materiales. Se van acercando a las cosas que no son eternas. Y ahí es donde vienen las excusas. El sonido me molesta. Está muy duro. ¿Por qué el pastor encejó la batería? ¿Por qué el pastor puso unos celulares ahí a grabar? Y todo le molesta. Todo le molesta. Todo. ¿Por qué puso unos ganchos allí con jacket? Me molesta cuando camino. Le ponen atención a las cosas que no son eternas. Todo lo encuentran mal. Y hay gente que por medio de esas cosas ya olvidaron la dirección de Dios. Ya no buscan la presencia de Dios. Están tan enfocados en lo terrenal y en lo que a mí me hace feliz, que ya no buscan la eternidad de Dios. ¿Qué fue lo que me alejó? ¿Qué fue? Cuando pierdes el primer amor, ni siquiera encajas en el lugar donde estás. ¿Sabe por qué no encajas? Porque no estás en el primer amor. Ni siquiera encajas. Te dan un consejo y te vale lo que digan. No me importa lo que me digan, porque perdiste el primer amor. Cuando pierdes el primer amor, comienzas a echarle las culpas a la gente. Yo no voy más a la iglesia por culpa del hermano. Yo no voy a la iglesia por culpa de aquel que me hirió. Yo no voy a la iglesia porque aquel no me saludó. Yo no voy a la iglesia por culpa de aquel pastor que dijo aquello. Yo no voy a la iglesia porque cuando yo estaba enfermo, el pastor con un montón de ovejas por allá, y el enfermo, él es uno, y el pastor con otras no fue, estuvo 2 días en el hospital, y el pastor no me fue a ver. Estaba en el hospital muriendo, y lo que tenía era un catajo, una gripe, y saliéndole moquito por la nariz, y yo estaba enfermo y no voy a echarle culpa. Por eso no vuelvo a la iglesia, porque allí no hay amor, porque allí no hay nada. La culpa la tiene el líder, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene los ujieres, la culpa la tienen los danzores, porque no saben hacer nada. Y empiezan a echar culpas. Una persona que está en el primer amor no echa culpa. Aprende a sujetarse, aprende a sostenerse en medio de su problema, aprende a estar firme en medio de su situación, aprende a estar ahí en medio de su prueba, de su lucha. ¿Acaso Juan estaba en un palacio? ¿Acaso Juan estaba en un hotel 5 estrellas donde lo estaban tratando bien? ¿Acaso Pablo estaba comiendo como usted comen en la cafetería arriba? Pero aún así, él supo sujetarse y sustentarse de la palabra, meterse en la presencia del Señor, meterse ahí con el Señor, meterse en ese primer amor, meterse en esa presencia de Dios. Cuando usted tiene ese primer amor, no importa lo que hagan, tú sigue caminando. No importa lo que te critiquen, tú sigue caminando.
No importa lo que hablen de ti, tú te levantas, tú te sacudes. Cuando tú estás en el primer amor, tú buscas la forma de acercarte. Y puedes estar pasando por el desierto, puedes estar pasando por el momento más difícil de la vida, puedes estar metido allí en la isla de Pasmo y permaneces estando en el estado original, que es en el estado de la presencia del Señor, en el estado del Espíritu, en el estado del primer amor. En ese primer lugar, ahí tú permaneces. Cuando estás en el primer amor, todo lo que pasa en tu vida perderá, lo puedes disfrutar, lo puedes disfrutar, puedes gozarte de lo que pasa alrededor de tu vida, sea bueno o sea malo. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, porque el gozo del Señor es mi fortaleza cuando yo estoy en la presencia de Dios. El que pierde el primer amor, el que pierde de estar en la presencia del Señor, que ya no está en la presencia del Señor, ahí es donde comienza a victimizarse. ¿Y cuántos conocemos que se victimizan? Son tan frágiles, son tan delicaditos, son tan frágiles, que para que no se rompa uno tiene que cogerlo con guantes de algodón. Alaba lo que vive. ¿Sabes qué? El que está en el primer amor no es frágil, es fuerte como hierro. El que está en el primer amor, aunque se caiga, tú lo tiras y permanece firme. Aunque se caiga, tú lo tires y sigue adorando a Dios. Aunque se caiga y tú lo tires, sigue permaneciendo en la presencia del Señor. Aunque le tiren con todo, aunque el infierno se levante en contra de ellos, aunque se levante la marea, aunque se levante Sanbalá y Tobías, aunque se levante el mismo diablo, aunque se levante... Sigo, paro. ¿Sabe por qué? Porque están en el primer amor. El que está en el primer amor aprende a sujetarse. El que está en el primer amor aprende a obedecer. El que está en el primer amor, si no lo saluda como quiera, te sonríe y te dice que te ama. El que está en el primer amor, si tú no le invitas a la fiesta como quiera, viene con un regalo. El que está en el primer amor, su fortaleza es el gozo del Señor, permanece en él. Y con esto yo voy a terminar. Bien cortito, ¿verdad? ¿Está qué dijo? Si usted quiere recibir más, tiene que venir al Congreso. Vuelve al principio. Vuelve al fundamento. Cree. ¿Qué tengo que hacer para volver al principio, pastor? Dani, ¿qué tengo que hacer para volver al principio? ¿Qué tengo que hacer para recuperar mi estado original, que es estar en el Espíritu? ¿Qué tengo que hacer, Steven? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar en ese primer estado, en el Espíritu? ¿Qué yo tengo que hacer para volver a mi primer amor? Y la Biblia te da instrucciones. Vamos a buscarlo, porque lo leímos. Apocalipsis capítulo 2. Ponlo por ahí, hijo. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. ¿Qué Dios dice que yo tengo que hacer? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero del lugar, de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pastor, ¿qué tengo que hacer para volver al principio? Número uno. Recuerda de dónde has caído. Eso es lo primero que te dice el Señor. Recuerda de dónde has caído. Comienza a pensar
¿qué fue lo que me alejó de Dios? Comienza a pensar. Ve al pasado. Comienza a escudriñar qué fue lo que pasó. Y pudieron pasar muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que a mí me quitó la pasión de llegar a la iglesia? Porque ya no siento la misma pasión que sentía como al principio. Porque yo no siento la pasión que sentía como cuando me convertí. Porque yo no siento esa pasión. ¿Qué fue lo que quitó mi pasión? Pues pensando acá, estoy como que antes no veía tanto Netflix. Y las 3 horas se convirtieron en 5, en 6. Ya no jugaba tanto juego video. Y eso hacía que como yo no jugaba tanto, me podía levantar temprano a las 3 de la mañana y estar con el Padre. Porque ya no me tenía que amanecer. Pues eso que te alejó, es tiempo de cortarlo. Y yo no estoy diciendo que jugar o ver televisión sea malo. Estoy diciendo que todo lo que te tome en lugar de Dios, tienes que cortarlo. ¿Qué fue? Es que me acostaba tan tarde viendo las redes sociales, me metía ahí viendo bobería y chismes de otro. Y aquel quejándose. Y tiraera por aquí, tiraera por allá. Y sé que pues, ¿te enteraste? ¿Tú te enteraste? Antes, en vez de estar en Facebook, buscaba buenas prédicas en YouTube. Antes de meterme en las redes y ver quizás una película, tenía un tiempo a solas con el Señor, en la presencia del Señor. Y llegábamos del trabajo, nos metíamos en aquella habitación sin importar cuánto tiempo me tomara. Y salir de aquel lugar a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, sin que el tiempo tú te dieras cuenta. Que buscaba la forma de ir a un buen congreso, aunque tuviera que invertir, pero estoy invirtiendo en mi conocimiento. Estoy invirtiendo en acercarme más a Dios. Estoy invirtiendo en acercarme. ¿Qué fue lo que me alejó? Recuerda de dónde has caído. ¿Con quién era que te estaba juntando que te hizo hacer cosas que no tenías que hacer? Dios te dice en esta mañana, tienes que cortar con esa gente. Tienes que cortar. Que pasé por un lugar donde no tenía que estar pasando. ¿Cómo es eso, pastor? Pues escuché un testimonio de un pastor que una de sus ovejas, cuando llegó a la iglesia, dije, ¿por qué llegaste tarde? Es que estaba predicando un hermano, pero tú apestas. Le dijo el pastor, tú apestas, arrepiéntete. Pero apestaba no a olor malo, o sea, de mal olor. Apestaba olor a marihuana. ¿Por qué llegaste tarde? Apestas. No es que yo le estaba predicando a unos amigos míos y qué sé yo, te quedaste ahí, ellos estaban fumando y te quedaste ahí. Te quedaste ahí y respiraste todo ese humo. Y te quedaste ahí.
Y eso hizo que volvieran esos pensamientos. Y de momento quisiera retroceder y volver a probar lo que antes habías probado y donde Dios te había sacado. Habías pasado por un lugar donde no correspondía haber pasado porque ni siquiera estabas listo para pasar por allí. No vuelvas entonces a pasar por ahí. ¿Qué fue lo que te hizo caer? ¿De dónde has caído? Ay, pastor, es que me quedé chateando con una muchacha por teléfono. Y estar chateando con una muchacha por teléfono, ella fue la que me sonsacó. Ah, ¿de verdad? ¿Really? ¿Ah? ¿Será que tú eres un objeto que te pueden usar cuando tú quieras? Diga ouch. ¡Corta! ¿Por qué sigues hablando con el que no tienes que hablar? ¿Qué fue lo que me sacó de ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda de dónde has caído. Es lo primero que Dios te dice. Es que necesitaba unos chavitos extra y comencé a trabajar un part-time en otro sitio. De verdad, 50 pesos más, 100 pesos más. De verdad. Por eso tú cambiaste a Dios. Por esos chavitos extra. Pero no que la Biblia me dice que yo soy un hombre bendecido, que nada me va a faltar. Pero no que Dios me promete muchas cosas, que no va a faltar agua ni pan, que Él siempre me va a sostener. Para los que están en el Señor. Ya no vengo ya a la iglesia mucho porque pues trabajo mucho. Recuerda dónde has caído. Segundo, Dios te dice: si sabes ahora de dónde caíste, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Arrepentirme de qué, pastor? ¿Arrepentirte de qué? Posiblemente de pecado, pero en esta vez no se está enfocando mucho a los pecados. Escuche bien. Cuando Dios le dice arrepiéntete, no se está enfocando en los pecados. Se está enfocando en qué? En aquello que empezaste a hacer mal. Arrepiéntete de aquello que pusiste en primer lugar antes que a Dios. Arrepiéntete de aquello que pusiste en primer lugar antes de que a Dios. Tú no te arrepientes de algo que es bueno, ¿verdad que no? Al contrario, tú te arrepientes de algo que te aleja. Arrepiéntete. Y la palabra arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad. Yo necesito volver al primer lugar, a lo primero. Yo necesito estar en su presencia. Me tengo que arrepentir. Y número 3 y último, póngase sobre sus pies. Vuelve a las primeras obras. ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué eras lo que hacías? ¿Qué era? Cuando no tenía ninguna de estas distracciones, oraba más. Cuando no tenía ninguna de estas distracciones, me metía más con el Padre. Tenía más tiempo de leer. Cuando no tenía ninguna de estas distracciones, ya no me quejaba como me quejo ahora. No me quejaba. No me importara lo que pasara alrededor mío, yo siempre estaba ahí. Me metí en ayuno. Todos los domingos venía y ayunaba. En las semanas posiblemente sacaba 2 días, 3 días de ayuno también. No me perdía una escuela bíblica, no me perdía un culto de jóvenes, no me perdía un culto domingo, no me perdía nada. Cualquier actividad, allí yo estaba buscando presencia de Dios. Allí yo estaba buscando la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que dejé mi primer amor? ¿Qué pasó? Y Dios nos está diciendo:
No importa por dónde estés pasando, cuál sea tu desierto, aquellos que permanecen en el primer amor recibirán la manifestación de Dios como nunca lo habían visto. Aquellos que estén listos y que estén en ese primer amor y permanezcan en el Espíritu, aquellos que estarán listos para escuchar mi voz, estarán listos para ver mi gloria, estarán listos para ver mi presencia. Levante su mano al cielo. ¿Cómo dice Steven? Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Que mi vida sea Gracias, para ti. Sí, Señor. La melodía que te gusta oír. Te adoramos, Como perfume que te gusta sentir. Sí, Señor. Yo quiero ser lo que quieras de mí y llenarte de placer. Sí, Amadore, vengo a descansar en ti. Si alguien necesita la oración, el altar está abierto. No tengo nada para pedir. Vamos, adore al Rey de Gloria en esta hora.